He cancelado todas las reservas hacia Colombia. El cielo del eje cafetero se hundía lentamente en una mezcla de colores violetas y naranjas, típicos del atardecer en los Andes. El mundo envidiaba esa paz, ese silencio que abraza las montañas como una ruana de niebla. Sin embargo, en una sola hacienda, una joya solitaria incrustada en el valle de Cócora, estaba ocurriendo un incidente difícil de creer. ¿Quién lo hubiera imaginado? Un día, el sistema de reservas de aquella hacienda tradicional comenzó a teñirse de rojo. Las notificaciones no cesaban, lo que llenaba la pantalla no era más que la palabra cancelación. Pero aquello no era un simple retiro de huéspedes. Era una anulación masiva sin precedentes, sumando un total de 300 millones de pesos, el equivalente al golpe original, una cifra capaz de sacudir los cimientos del turismo en la región. Detrás de esto se encontraba una sombra inmensa, el presidente de Global Tours, un gigantesco conglomerado turístico con sede en el extranjero, poseedor de fondos inagotables y una influencia aterradora. El magnate reía a carcajadas, victorioso, mirando hacia abajo a Colombia y sentenciando con arrogancia: Colombia no puede sobrevivir sin nuestros dólares. Haré que ese destino turístico se ponga de rodillas. Sin embargo, fue precisamente esa frase arrogante la que comenzó a desviar silenciosamente su propio destino. En la hacienda, Camila, la joven patrona, miraba la pantalla de reservas con las manos temblorosas, pero en ese instante tomó una decisión. Una decisión que nadie sabía aún que generaría un contraataque colosal, envolviendo a todo el país y reescribiendo el mapa del turismo mundial. Mientras la tormenta de cancelaciones azotaba la casona, un engranaje comenzó a moverse en silencio. ¿Sería la ruina o el renacimiento? Semanas después, lo que apareció frente al hombre que se reía fue una escena impactante, totalmente opuesta a sus predicciones. ¿Qué sucedió realmente en la hacienda? Porque esa cancelación masiva, que debía ser el fin, se convirtió en la salvación del turismo colombiano y de aquel alojamiento? ¿Y cuál fue la realidad, demasiado dura, que esperaba al hombre arrogante? Esta historia es el contraataque silencioso que una sola hacienda lanzó contra el mundo. Su desenlace, sin duda, superará tu imaginación. Antes de comenzar la historia principal, por favor, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Así, los videos adecuados para ti se mostrarán automáticamente en el futuro. Agradecemos también tu apoyo con un super gracias. Además, he dejado enlaces a videos recomendados en la descripción, así que por favor échales un vistazo. Capítulo 1. El otoño de la deshonra. El otoño en los Andes debería ser una estación envuelta en una serenidad solemne. Las montañas se tiñen de verde profundo y ocre, el aire huele a tierra húmeda y café tostado, y el viento es suave. La hacienda, el Guayacán, atesoraba esta temporada más que ninguna otra. La razón era una sola: el silencio. Ese era el mayor valor de este refugio patrimonial. Sin embargo, este otoño, en el corredor principal del Guayacán no había silencio. Grupos de turistas entraban con las botas sucias de barro sobre los pisos de madera encerada y las baldosas de barro cocido. A pesar de que las advertencias estaban escritas en español, inglés y otros idiomas, nadie parecía querer mirarlas. Ocupaban los sofás coloniales, abrían bolsas de mecato, snacks, ruidosas, derramaban migajas en el suelo y hablaban a gritos por sus teléfonos. Cuando el personal intentaba llamarles la atención con toda la amabilidad paisa, la respuesta era despectiva: «¿Qué pereza barra diagonal es una molestia? No te entiendo, ¿por qué tantas reglas?». Solo regresaba el descontento. En medio de ese ruido, Camila, la joven patrona, forzaba una sonrisa y seguía inclinando la cabeza. «Qué pena con ustedes, disculpen». Incluso si ensuciaban los corredores, la contraparte mantenía una actitud de burla. Los clientes habituales, colombianos y extranjeros que amaban el Guayacán desde hacía años, hacían el check-out en silencio, decepcionados. Aquí antes se respiraba paz. Ya no se siente como el eje cafetero auténtico. Esas palabras apretaban el pecho de Camila. Podía escuchar el sonido del orgullo de la hacienda siendo tallado y destruido,
pieza por pieza. Pero existía la realidad de que las finanzas de la hacienda dependían de estos grupos masivos. Para recuperar las ventas perdidas por los efectos de la pandemia, Camila había estado tragando un veneno que no quería beber. ¿Estará bien seguir así? Fue en el instante en que pensó eso, cuando sonó el teléfono de la oficina. Camila miró la pantalla y su expresión se nubló ligeramente. ¿Oficina central de Global Tours? La agencia de viajes más grande del continente, y la existencia que se convertiría en el detonante de un incidente enorme que sacudiría a toda Colombia. Camila aún no lo sabía, esta llamada conectaría con una situación de emergencia, la cancelación de 300 millones de pesos. Al levantar el auricular, lo que saltó al oído de Camila no fue un saludo, sino un grito que hizo vibrar el aire, sin pizca de educación. Señora Camila. Para la temporada alta del próximo mes, bloquearemos toda la hacienda del Guayacán. ¿Era M.R. Sterling, el CEO de Global Tours? Un hombre que creía ciegamente que la cantidad es poder y el dinero es justicia. Qué pena con usted, señor Sterling, pero para el próximo mes ya tenemos muchas reservas de... Cancélelas todas, interrumpió él. Dar prioridad a los grupos masivos es de sentido común, ¿no cree? La presión de su voz era tan fuerte que parecía que la estaba agarrando por el cuello de la blusa a través del teléfono. Lo siento mucho. No podemos rechazar a los clientes que reservaron primero con tanta anticipación. Silencio. Aunque Camila respondió con una voluntad firme, la voz de Sterling se detuvo un instante. Al segundo siguiente, un rugido que parecía rasgar el aire de la habitación golpeó el auricular. No me joda. ¿Qué importan unos pocos clientes individuales? Los hoteles colombianos comen gracias a nuestro dinero. Esa frase congeló el corazón de Camila. Lo que el Guayacán había atesorado. Una tradición de más de 100 años. El alma de esta casa. La actitud de Sterling, pisoteando todo eso con la idea de que el dinero decide la jerarquía, era una violencia que ensuciaba el aire mismo de la hacienda. Sterling soltó una retahíla de palabras. ¿Cuánta gente cree que le traemos? Son cientos. Una hacienda pequeña como la suya debería dar prioridad a los grupos masivos por defecto. Camila respiró hondo y dijo claramente. Lo rechazo. Por un instante, el aire al otro lado del teléfono se congeló. La voz de Sterling regresó, baja y con un tono pegajoso. ¿Qué lo rechaza? En esa voz se filtraba no solo la ira, sino el orgullo de un hombre que se sentía insultado. Tienes agallas. No olvides lo que acabas de decir. Te has puesto a Global Tours de enemigo. Silencio. Y te vas a arrepentir. Haré que los clientes desaparezcan de todos los destinos turísticos de Colombia. Con esas últimas palabras, el teléfono se cortó de forma brusca. Camila colgó el auricular lentamente. El bullicio que resonaba en el lobby hasta hace poco ahora se escuchaba lejano. Pero en el fondo de su pecho, solo las últimas palabras lanzadas por Sterling se clavan agudamente. Haré que los clientes desaparezcan. Esa amenaza no terminó en simples palabras. Fue el comienzo silencioso del incidente de la cancelación de los millones, que más tarde atacaría a Colombia y sumiría al país en el terror. Capítulo 2. La tormenta roja. A la mañana siguiente, una extraña quietud flotaba en el Guayacán. Normalmente, el sonido de los cuchillos en la cocina, las voces preparando el desayuno, los pasos suaves del personal barriendo el patio se entrelazaban, llenando la posada con el ritmo de la vida cotidiana. Pero ese día era diferente. No se escuchaba ningún sonido. Un silencio ominoso flotaba, como si el sonido hubiera desaparecido del mundo. La primera en notar la anomalía fue una joven empleada del turno de la mañana. Patrona, mire esto. Ante su voz temblorosa, Camila y Mateo, el administrador, se acercaron. La pantalla del sistema de gestión de reservas estaba teñida de rojo. Las reservas, que normalmente deberían estar llenas de azul o verde, estaban cubiertas por las letras rojas de cancelado. ¿Qué es esto? Camila tragó saliva. Aunque hacía scroll, todo era rojo.
Aunque cambiaba de página, rojo. Las notificaciones de cancelación llegaban como un tsunami. En ese momento, el teléfono fijo de la oficina sonó, el teléfono de la recepción sonó, y los celulares del personal comenzaron a vibrar simultáneamente. Quisiera cancelar mi reserva. Lo siento, esta vez no iremos. Me da miedo ir, cancelo. Todos los teléfonos repetían las mismas palabras. Mateo, mirando fijamente la pantalla del computador, exprimió una voz pálida. Doña Camila. Esto no es una cancelación normal. Las cifras son de otro mundo. En ese momento, una empleada entró corriendo a la oficina abrazando una tablet. Patrona. Las noticias. Camila tomó la tablet y vio el boletín de última hora que se mostraba. Y contuvo la respiración. Tour internacional hacia Colombia, cancelación masiva de 300 millones. Global Tours y planificadores asociados ordenan suspensión de viajes a Colombia. Boicot se expande en redes sociales. Camila hizo scroll en la pantalla, consciente de que le temblaban las manos. No eran cientos de miles. Eran millones. Una cifra astronómica. Una realidad con un poder destructivo inmenso. Las haciendas, hoteles, transporte y todo lo relacionado con el turismo en Colombia se tambaleó en un instante con esa sola cifra. El personal anunciaba las noticias con voz temblorosa, dicen que esta cancelación es planificada. Posibilidad de que una gran agencia de viajes la haya liderado. Y al instante siguiente, el corazón de Camila se congeló con las imágenes que pasaban en el noticiero matutino. En la pantalla aparecía Sterling, recostado en una silla de su lujosa oficina, agitando una copa de vino y riendo. ¿Vieron? Este es nuestro poder. Los destinos turísticos de ese país no pueden subsistir sin nosotros. A estas horas, deben estar derrumbándose de rodillas. Junto con esa imagen, un texto corría en la parte inferior de la pantalla, relacionado con la misteriosa cancelación masiva. El pecho de Camila se apretó. En el lobby, los empleados juntaban sus rostros con ansiedad. ¿Qué va a pasar con nosotros? El Guayacán no se podrá levantar de esto. Las reservas están casi vacías. La hacienda estaba llena hasta ayer. Estaba reservada hasta dentro de 6 meses. Ahora, casi todo se había convertido en un espacio en blanco. Al mirar afuera, el paisaje del pueblo andino, que estaba a punto de entrar en temporada alta, se extendía silencioso. Este lugar, que esperaba la llegada de los turistas, vestía una frialdad casi invernal. Camila respiró hondo y miró al cielo. Miedo, agitación, desesperación, todo eso le apretaba el pecho. Sin embargo, en el fondo, las palabras que Sterling le lanzó ayer permanecían como una quemadura. Haré que los clientes desaparezcan de los destinos turísticos. Se había convertido en realidad. Camila cerró con fuerza sus labios temblorosos. Esto no es el final. No es el fin, es el comienzo. Después de que sople la tormenta, ¿qué quedará? ¿Qué protegerá el Guayacán? ¿Qué echará y qué elegirá? De aquí en adelante es la verdadera batalla. Camila lo sentía, silenciosa pero ciertamente. Capítulo 3. La decisión del silencio. La franja roja en la pantalla de reservas no se desvanecía con el paso del tiempo. Al contrario, cada vez que verificaban, el rango del rojo se expandía, y el futuro que el Guayacán sostenía se transformaba en un vacío cruelmente claro. En la sala de empleados flotaba un aire inusualmente pesado. Patrona, ¿qué será de nosotros? No podremos reconstruir la hacienda. Con esta situación justo antes de la temporada. El personal, que usualmente trabajaba con alegría, no podía mirar hacia adelante. Al ver esa imagen, a Camila le dolía el pecho. Una empleada nueva llorando sentada en una silla de mimbre. Un empleado veterano paralizado con los documentos en la mano. Mateo, apoyando la espalda en la pared con una expresión a punto de quebrarse. Nadie podía culparlos. Esto no era solo un problema del Guayacán. No era solo un problema de la región.
El turismo de toda Colombia había perdido millones por una sola decisión. El poder destructivo era mayor que la cifra. La voz de un empleado tembló. Vi la publicación de Global Tours. Dicen que Colombia debe obedecerles. Pensar que el Guayacán funcionaba con el dinero de esa gente. Me da una rabia. Nadie levantó la voz. Nadie hizo escándalo. Ese silencio era, paradójicamente, triste. El dolor del orgullo herido de la hacienda estaba impregnado en cada uno de los empleados. Camila abrió la boca en voz baja. Perdónenme. Yo los estaba forzando a todos. Nadie lo negó. Nadie la culpó. Pero ese silencio contaba una verdad más pesada que cualquier reproche. El escándalo de los grupos masivos, la falta de respeto a la cultura, el rompimiento de las reglas, las demandas irrazonables, el daño a los enseres, la partida de los clientes habituales. Habían tragado todo eso diciendo, no hay remedio, y el Guayacán había llegado hasta aquí. Cargando con la incomodidad, sintiendo cómo se rompía el silencio, perdiendo a los verdaderos clientes. Camila se levantó lentamente y dirigió su mirada fuera de la ventana. La luz del otoño descendía suavemente sobre el jardín. Las hojas de los cafetales y los árboles nativos se mecían con el viento. Ese paisaje era el valor que el Guayacán había protegido siempre. Un tiempo silencioso, elegante y suave. Quizás hemos estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo, murmuró Camila como diciéndoselo a sí misma. Priorizando los grandes números, las grandes sumas de dinero, el poder de los grupos. Habían perdido de vista lo más importante. Camila cerró los ojos. Entonces, la voz de Sterling de ayer revivió en su cerebro. A estas horas, deben estar derrumbándose de rodillas. De repente, un calor brotó en el fondo del pecho de Camila. No era ira. No era odio. Era algo más tranquilo y más profundo. Era orgullo. Camila se dio la vuelta y miró a todo el personal. Los que lloraban, los que se mordían los labios, los que tenían los ojos rojos. Todos ellos eran compañeros que habían protegido juntos el orgullo del Guayacán. ¿Todavía no ha terminado? Fue una voz pequeña. Sin embargo, esa sola frase hizo vibrar el aire. Los empleados levantaron la cara. En los ojos de Camila habitaba una luz cierta. Somos una hacienda que protege el silencio. Los clientes que realmente necesitan al Guayacán, existen sin falta. Esas palabras no prometían un milagro. No eran magia. Eran simplemente palabras para recordar qué es lo que el Guayacán valoraba. Y en este instante, nació una decisión dentro de Camila. No dejarse tragar por la gran ola, sino cambiar la ola desde aquí. Esta determinación sería el comienzo de un renacimiento de la calidad que se extendería por todo el país. Pero todavía nadie sabía que el Guayacán y Colombia convertirían esta crisis gigantesca en un punto de inflexión. Capítulo 4. El retorno de la esencia. Cuando se acercaba el atardecer y la luz que entraba en el jardín del Guayacán comenzaba a tomar tonos rojizos, aún flotaba un aire pesado dentro de la casona. Camila, mirando las reservas vacías, simplemente estaba sentada en silencio. Las letras rojas de cancelación habían desaparecido, y ahora se alineaban ordenadamente las letras azules de disponible. Ese orden era más bien cruel. Todo está vacío, ¿cierto? Mateo contuvo el aliento. Nunca había visto una escena así en temporada de cosecha. No era solo el Guayacán. Las fincas de toda la región, los hoteles de todo el país estaban en la misma situación. Comenzaban a fluir nuevos boletines de noticias, crisis histórica del turismo colombiano. La cancelación masiva se extiende a nivel nacional. Al mirar esas letras, Camila cerró los ojos profundamente una vez. Pero lo que vio en el reverso de sus párpados no fue ruido, sino silencio. El olor de la madera, el sonido del viento en el jardín, los pasos amables. La figura original del Guayacán. Si podían recuperar eso. Si podían recibir a los huéspedes que amaban el silencio. Camila respiró hondo en silencio. ¿Vamos a abrir todas las habitaciones al público general?
Mateo abrió los ojos sorprendido. Debe haber muchas personas que se rindieron porque nunca conseguían reserva. Quiero entregar el silencio del Guayacán a esos clientes que estaban ocultos tras la sombra de los grandes grupos. Su voz era fuerte pero suave. Los empleados, que estaban conmocionados, levantaron lentamente la cara ante esas palabras. Actualizaremos el sitio web. Publiquemos la disponibilidad en redes sociales. Dejemos abiertas las líneas de consulta. El movimiento de todos cambió. El aire pesado se volvió un poco más ligero. Se sentía que la quietud y la determinación llenaban la hacienda al mismo tiempo. Unos minutos después, Mateo operó el mouse con manos temblorosas y publicó en el sitio oficial, anuncio de habitaciones especiales para la temporada de cosecha. Fue en el instante en que la publicación subió a la red. Ring. El teléfono sonó. Lo que se escuchó del auricular no fue la voz de cancelación que habían estado escuchando hasta hace unas horas. Era una voz masculina, baja, calmada y serena. ¿Hablo con la hacienda del Guayacán? Llevo años intentando ir, pero siempre estaba lleno. Vi las noticias y llamé. Si tienen espacio, ¿quisiera hospedarme? Mateo abrió los ojos como platos. Sonó el siguiente teléfono. Escuché que el jardín es hermoso. Quiero hacer un viaje tranquilo. ¿Tienen habitaciones? El siguiente también. Poder hospedarme en esta época es como un sueño. Quisiera ir con mi esposa. Y la siguiente llamada, quiero mostrarle a mis hijos una verdadera hacienda cafetera. El pecho de Camila se calentó. La cancelación de los millones fue ciertamente un impacto. La hacienda, el pueblo y el país se tambalearon. Pero ese vacío era también un espacio para que entraran las personas que amaban la quietud. Todos lo sentían sin decirlo. Las voces en el teléfono no eran gritos, ni órdenes, ni actitudes arrogantes. Eran las voces de personas que amaban el Guayacán, los Andes y el silencio de Colombia. Finalmente, la nueva empleada que estaba en recepción dijo mientras se secaba las lágrimas. ¿Patrona? Es la primera vez que recibo una llamada tan amable. Me dicen que quieren venir de todo corazón. Camila sintió en silencio. Los verdaderos clientes están regresando al Guayacán. Esas palabras llegaron profundo al pecho de todos. Y este cambio no se limitaría solo al Guayacán, sino que se extendería a toda la región y a toda Colombia. Sin embargo, nadie sabía aún que la ola de esta reversión sería lo que determinaría la ruina de Sterling más adelante. Capítulo 5. La victoria del silencio. Primer día de la temporada alta. En un año normal, la carretera frente a la hacienda habría estado llena de grandes autobuses, congestión y ruido. Sin embargo, ese día, lo que se detuvo frente al Guayacán fueron taxis que llegaron silenciosamente y unos pocos vehículos privados de alta gama. Al ver esa escena, Camila sintió que algo se derretía silenciosamente en el fondo de su pecho. Este es el verdadero Guayacán. La puerta principal de madera maciza se abrió suavemente. Los primeros en bajar fueron una pareja de europeos mayores. Con una sonrisa recatada, se detuvieron en silencio para admirar el paisaje de las montañas. ¡Qué maravilloso! Esto es el Guayacán, ¿verdad? Le siguieron una pareja de colombianos de Bogotá que llevaban años deseando hospedarse, y detrás, una joven mujer que viajaba sola para aprender sobre la cultura del café. Nadie hacía ruido. Nadie corría. Todos bajaban la voz naturalmente. Al poner un pie en el lobby, la expresión de los clientes cambiaba suavemente. ¡Qué silencio tan increíble! El bosque de guadua que se extendía al fondo del jardín, el atardecer tiñendo de rojo las montañas, el olor a madera, la luz suave de las lámparas. Todo eso parecía impregnarse en lo profundo del corazón. El bullicio que existía en el antiguo Guayacán había desaparecido, y el valor original de la hacienda revivía sin sonido. También hubo un cambio en los movimientos del personal. A diferencia de cuando estaban agotados atendiendo a los grupos masivos, ahora podían mirar a los ojos a cada cliente y guiarlos con modales tranquilos y cuidadosos. Esta es la cena de degustación de hoy.
Hemos preparado cada plato cuidadosamente con ingredientes locales de temporada. Hemos preparado una habitación hacia el jardín para que puedan valorar su tiempo de silencio. La hospitalidad que debería existir, y que antes desaparecía entre gritos y exigencias, estaba reviviendo. La reacción de los clientes fue sorprendentemente honesta. Buscaba una hacienda así. Realmente me relaja que no haya el alboroto de los grupos. Qué bueno haber elegido este lugar. Cada vez que escuchaba esas voces, el pequeño fuego en el fondo del pecho de Camila se hacía un poco más fuerte. Y la calidad de los huéspedes trajo un cambio que superaba las cifras. Las ventas mostraban un gasto por cliente infinitamente superior a la época de los grupos masivos. Cenas adicionales, cursos especiales, pedidos de licores locales, reservas de spa. Y sobre todo, no había ni una sola queja. Los pisos no se ensuciaban. Las hamacas no se rompían. No había ruido. Los enseres permanecían intactos. La carga para el personal disminuyó drásticamente. Era como si la hacienda misma hubiera recuperado la respiración profunda. Mateo corrió hacia Camila con el reporte de ventas. ¿Patrona? No puedo creer las cifras. ¿Han aumentado en comparación con el año anterior? Camila sonrió levemente. No es un milagro. Es que el Guayacán volvió a su forma original. Ante esas palabras, Mateo asintió con una cara a punto de llorar. Solo con los clientes que aman el silencio hemos llegado hasta aquí. Sí. Pero es diferente, Mateo. Camila dijo mientras observaba las figuras amables y tranquilas de los clientes en la entrada. Es solo que los clientes que realmente nos necesitan han regresado. En ese instante, el Guayacán recuperó completamente el silencio. Y esta nueva corriente se extendería hacia el Caribe, hacia el Amazonas, hacia toda Colombia. La tormenta gigantesca de la cancelación que Sterling creó se estaba convirtiendo en un regalo para que el Guayacán recuperara su paz. Pero Sterling aún no lo sabe. Que esta ola de reversión será la decisión que destruirá su propio destino. Capítulo 6. El derrumbe del gigante. Unos días después de que el Guayacán recuperara el silencio, el cambio se extendió al mundo exterior a una velocidad inimaginable. El detonante fue un video corto publicado por un viajero europeo. El Valle de Cocora coloreado por el atardecer, la ausencia de multitudes, solo el sonido del viento. El ritual del café. El jardín del Guayacán en calma. El vapor de un jacuzzi natural. La comida servida con arte. Al final del video, había un subtítulo. Este es el mejor momento para visitar Colombia. Ese video recorrió las redes sociales en el extranjero en cuestión de horas. Es mentira. Nunca había visto un eje cafetero tan vacío. Parece una película. Es tan hermoso cuando no hay tours masivos. El silencio está sacando a relucir la verdadera Colombia. La velocidad de difusión fue anormal. El video del jardín del Guayacán aumentó sus reproducciones de golpe, y el hashtag Colombia en Calma se volvió tendencia mundial. Además, viajeros de México, Brasil y España publicaron videos uno tras otro. La región sin grupos masivos es otro mundo. Si quieres saborear el silencio, es ahora. El servicio de las haciendas es demasiado atento. Era la situación opuesta a lo que Sterling deseaba. Sterling creía que Colombia sufriría y que el turismo terminaría. Pero lo que ocurrió en realidad fue que, al recuperar el silencio, Colombia fue redescubierta por el mundo, un efecto contrario perfecto. Especialmente comentadas fueron las reseñas en sitios de viajes europeos. Una pareja suiza escribió, fue la estancia más silenciosa y hermosa de nuestras vidas. Sentimos un fuerte respeto por la cultura por parte del personal. Me di cuenta de que el silencio es un lujo. El nombre del Guayacán acompañaba el texto. Además, un famoso bloguero de viajes estadounidense publicó, Colombia se está convirtiendo en un destino premium. Solo hay un país en el mundo donde el silencio se prioriza sobre los turistas masivos. Solo con esa frase, el acceso al sitio oficial del Guayacán se disparó. Mateo llegó corriendo a reportar. Patrona.
Las reservas desde el extranjero no paran. Camila sintió en silencio. Había tanta gente buscando silencio. Sin darse cuenta, todo estaba lleno. Y había reservas hasta con más de medio año de antelación. A diferencia de la era de los grupos, eran todos clientes que valoraban el tiempo y la cortesía. No solo el Guayacán. Los hoteles boutique de Cartagena, las fincas de Antioquia, los ecohoteles del Amazonas, todos comenzaron a llenarse de clientes buscando paz. Los periódicos nacionales titularon, Colombia, éxito en el cambio de calidad. El silencio como arma, reconstrucción de la marca turística. Pocos conocían la verdad detrás de esto. El detonante fue la cancelación masiva. Sin embargo, eso no fue el comienzo del colapso, sino la oportunidad para recuperar el silencio. Pero había un hombre que no podía aceptar ese hecho. Sterling. Él no podía ocultar su ira al ver la popularidad de Colombia ardiendo en las redes sociales. ¿Por qué? Colombia debía derrumbarse. Debían estar en problemas porque los clientes desaparecieron. ¿Por qué? ¿Porque está subiendo la popularidad? Sus subordinados no se atrevían a mirarlo a los ojos. Y finalmente, Sterling fue acorralado. Llamadas de los inversionistas. Quejas de los clientes adinerados que querían ir y no podían. Solicitudes de reembolso de los tours. Cuanto más el mundo elogiaba a Colombia, más aislado quedaba Sterling. Pero su colapso era solo el preámbulo. Este fenómeno de reversión ocurrió por el silencio del Guayacán, la decisión de Camila y el valor real que el mundo notó. Capítulo 7. La llamada final. Al atardecer, el Guayacán parecía otro mundo. El viento que cruzaba las montañas era ligero, la luz que se filtraba por las ventanas era suave, y desde las habitaciones flotaban risas contenidas y aroma a café. Era una calma que hacía parecer mentira el caos de hace unas semanas. En la recepción, Mateo organizaba las reservas. El cronograma lleno hasta dentro de 6 meses dibujaba una curva tan hermosa que daba calor al pecho solo de verla. Patrona, realmente hemos vuelto a este punto, ¿no? No. No hemos vuelto, dijo Camila sonriendo. Solo regresamos a nuestra postura original. Fue en ese instante. Ring. El tono del teléfono fijo sonó como rasgando el silencio. Mateo frunció el ceño al ver el número en la pantalla. ¿Patrona? ¿Será este número? Camila no dudó. Yo contesto. Llevó el auricular lentamente a su oído. Al instante siguiente, una voz familiar saltó adentro. Señora Camila. ¿Cuánto tiempo? La voz no era tan arrogante como antes. Se mezclaba una resonancia de impaciencia y orgullo derrumbado que parecía ser aplastado. Era Sterling. Camila respondió con frialdad. Dígame su asunto. Verá, señora. Tenemos una larga relación con el Guayacán. Debería entenderme. Ahora estamos considerando reanudar los grupos y le haremos prioridad especial a su hacienda para usarlos. Al escuchar esas palabras, la expresión de Camila no se movió ni un milímetro. Pero algo en el fondo de su pecho se calmó silenciosamente. El silencio del Guayacán, la confianza de los clientes, la alta valoración de todo el mundo. Este hombre creía que todo seguía igual que en el pasado. Sterling continuó. Ahora no es tarde. Tengo poder. Puedo llevarle grupos desde el extranjero otra vez. Deberíamos darnos la mano antes de que el turismo colombiano se meta en problemas. En los bordes de sus palabras había la presunción de que él todavía estaba en el lado que podía elegir. Sin embargo, en ese momento, el sonido de pasos tranquilos desde la entrada. Los clientes sonriendo mientras miraban el paisaje. La figura del personal sirviendo café en silencio. Esa cena le dio la respuesta a Camila. No es necesario. La voz de Camila fue sorprendentemente calmada. Sterling contuvo el aliento. ¿Qué? Señora Camila, esto es negocios. No se mueva por emociones. Si se une a mí. El Guayacán está sostenido por clientes que aman el silencio. Rechazamos a los grupos masivos.
La voz de Sterling se volvió áspera. No me joda. ¿Cuánto dinero cree que yo? Ya no necesitamos su voz en el Guayacán. En ese instante, Sterling guardó silencio total. La voz de Camila era tranquila, sin vacilación, y golpeaba con una verdad cruel. Los 300 millones que usted canceló. ¿Pensó que con eso Colombia se acabaría? La respiración de Sterling se detuvo. Lo que se acabó no fue Colombia. Fue su era. Hubo un silencio por un momento. Aunque Sterling intentó decir algo, no salió voz. Camila dijo finalmente, en voz baja pero clara. Le ruego que no vuelva a llamar al Guayacán nunca más. Y clic. El sonido de colgar el auricular fue el sonido del mundo de Sterling derrumbándose. Mateo exhaló lentamente. ¿Patrona? Increíble. A ese Sterling. Camila sonrió levemente. No es nada increíble. Solo que lo que el Guayacán quería proteger se volvió claro al fin. Con esas palabras, la brisa nocturna sopló suavemente en el jardín de la hacienda. El silencio se había convertido de nuevo en el aliado de este lugar. Epílogo, el amanecer de una nueva era. Medianoche en la sede de Global Tours. Sobre el escritorio de Sterling, documentos apilados desordenadamente y un smartphone con notificaciones sin leer cubrían la superficie. El sonido de las notificaciones no paraba. Reembolsos, rescisiones de contrato, demandas de indemnización, avisos formales de cancelación de tours, contactos de emergencia sobre el manejo del incendio en redes. Sterling hacía scroll en la pantalla, pero todo era el mismo contenido. Sin embargo, la expresión de Sterling no era de ira. ¿Era de terror? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tenía razón. Si yo los borraba, Colombia debía sufrir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué su popularidad está subiendo? El smartphone vibró de repente y apareció la indicación de una llamada internacional. El remitente era la persona que Sterling más temía. El presidente del gran conglomerado financiero, su mayor inversionista. Sterling. Lo oí todo. Una voz baja y aguda cortó el aire de la habitación. Estoy decepcionado de ti. Por culpa de tu cancelación emocional, hasta nuestro crédito ha sido dañado. Sterling respondió con voz temblorosa. Por favor. Esto es una estrategia. Una estrategia para no someterse a ellos. La voz del presidente rió fríamente. Estrategia es una palabra que solo pueden usar los que dan resultados. Con esa frase, el pecho de Sterling se aplastó. ¿Sabes lo que pasó por tu acción? Colombia ha sido reevaluada, y los hoteles están llenos de clientes de alta calidad. La industria de viajes europea está recomendando una Colombia tranquila y segura. Al contrario, los ricos de todo el mundo nos han dado la espalda a nosotros. Un sonido sin voz salió de la garganta de Sterling. Es diferente. Yo pensé que si Colombia sufría, el Guayacán bajaría la cabeza. Mira la realidad. Esa voz no tuvo piedad. Los que estamos en problemas somos nosotros, y tú mismo. La visión de Sterling se tambaleó. El presidente sentenció fríamente al final. Tu posición termina hoy. La responsabilidad de haber ensuciado el nombre de Global Tours. La vas a pagar sin falta. Pip. El teléfono se cortó unilateralmente. En ese instante, la fuerza salió de las rodillas de Sterling y se derrumbó en el suelo. Se acabó. No, no solo se acabó. El mundo se puso del lado del país que él intentó destruir. La hacienda que él despreció recibió los elogios del mundo. Eso, más que nada, mató el orgullo de Sterling. El smartphone en el escritorio vibró de nuevo. Esta vez contacto de periodistas. Expansión del incendio en redes. #corrupción Global Tours. Sterling cerró la notificación con manos temblorosas y murmuró aturdido, ¿qué he hecho? Mientras tanto, en Colombia, luces suaves se mecían en el jardín del Guayacán y las sonrisas de los clientes se extendían silenciosamente. El mundo elogiaba, la hacienda protegía el silencio,
y Colombia daba un paso hacia una nueva era del turismo. Solo Sterling se había quedado atrás en el pasado. Y su caída no terminó ahí. El aire de la mañana de invierno era transparente, y una fina capa de rocío cubría las plantas. Frente a la entrada del Guayacán, la pareja europea que bajó del taxi tomaba fotos mientras exhalaba aliento blanco. Un aire tranquilo, cálido y nostálgico. Nadie pensaría ya que este es el alojamiento que casi fue aplastado por el sobreturismo. Hoy también el Guayacán está lleno. Las reservas están copadas hasta dentro de 6 meses. Los correos de consulta no paran. Pero en el lobby no hay congestión ni ruido. Todos los clientes respetan el silencio que el Guayacán quiere proteger. En medio de eso, Mateo, que terminó sus labores matutinas, le entregó un sobre a Camila. Patrona, otra carta. De la pareja francesa que hizo check-out ayer. Camila abrió el sobre sonriendo. Adentro había una letra manuscrita cuidadosa y una foto de las montañas. Gracias a ustedes, obtuvimos el descanso más profundo de nuestras vidas. Sentimos una Colombia tranquila, amable y orgullosa. Sin falta volveremos. Al terminar de leer, una calidez se extendió lentamente en el pecho de Camila. Esos días como tormenta parecen mentira. El rojo de la cancelación masiva que llenó la pantalla, el video mezclado de burlas de Sterling, la confusión y desesperación que cubrió la industria. Pero ahora, todo eso se veía con un significado diferente. Ese suceso fue el dolor necesario para que el turismo de Colombia recuperara su forma original. Y ese dolor llevó al Guayacán a una nueva era. No la cantidad, sino la calidad. No la voz, sino el corazón. No el monto, sino la esencia. Esos valores son el alma que el Guayacán ha protegido por más de 100 años. Mientras tanto, al otro lado del mar, se informaba sobre el inicio del procedimiento de quiebra de Global Tours. Sterling bajaba la mirada en un rincón de su última conferencia de prensa. Bañado por los flashes, respondió a las preguntas de los periodistas como exprimiendo las palabras. Subestimé el turismo de Colombia. No, decidí arbitrariamente que Colombia era un país que se movía por dinero. Nadie lo defendía. Inversionistas, clientes y empleados se habían ido. Él lo perdió todo. Dinero, posición, honor. Pero más que nada, perdió la ilusión de superioridad en la que creía estar parado. Voló la última pregunta. Señor expresidente, ¿tiene algo que decirle a Colombia? Sterling cerró los ojos y exhaló un pequeño suspiro. Y murmuró. Yo estaba equivocado. El silencio no era debilidad. Era la verdadera fuerza. Esas palabras fueron, irónicamente, las primeras palabras honestas que él pronunció. Y la pantalla de televisión que mostraba su figura se desvaneció. Al atardecer, luces suaves se encendieron en el jardín del Guayacán, y el viento mecía silenciosamente los cafetales. Camila estaba de pie en la entrada, preparándose para recibir a los clientes que llegaban. Bienvenidos. Bienvenidos al Guayacán. Su voz era mucho más clara que antes. Mateo se paró a su lado y dijo en voz baja, patrona. En el momento de esa tormenta, pensé que el Guayacán se acababa. Pero ahora puedo decirlo con el pecho en alto. El Guayacán se hizo fuerte. Recuperó su orgullo. Camila entrecerró los ojos y miró al cielo del atardecer andino. Sí. No estábamos equivocados. Si sigues protegiendo lo que debes proteger, sin falta alguien se dará cuenta. El cielo de invierno era infinitamente alto y no había ni una nube. Como si el alboroto de la cancelación masiva hubiera sido solo una lluvia pasajera necesaria desde el principio. Ya no hay caos, ni botas con barro, ni la arrogancia de Sterling. Lo único que queda es una hermosa posada de silencio. Y ese silencio se convirtió en el valor real que atrae a viajeros de todo el mundo. La historia termina aquí, pero el futuro del Guayacán comienza ahora. Tratando a los clientes importantes con importancia, caminando con sinceridad, en silencio pero con certeza. Lo que dejó la cancelación de los millones no fue el final,
sino el amanecer de un nuevo turismo que el Guayacán y Colombia recuperaron. ¿Qué te pareció el video de hoy? Por favor, déjanos tus valiosas opiniones y comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Agradecemos también tu apoyo con un